A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Y les quiero invitar que abramos nuestras Biblias. Dijimos Romanos capítulo 15, versículos 25 hacia el 27. Y dice así la palabra del Señor. Ponga atención, no se levante, ahí como está sentadito. Ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Verso 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Quiero invitarles, hermanos, hermanas, a que pongamos atención en la palabra de Dios, a que pongamos nuestra mirada en las cosas espirituales. Yo creo que vamos a estar luchando en contra de la costumbre. Yo no creo que haya un líder que no luche, que no batalle en contra de la costumbre, en contra de la religiosidad. Para que me entiendan, mi madre, cada vez que íbamos a salir, jóvenes, antes de salir nos daba un sermón. Sabía que íbamos a salir y decía: a ver, ven aquí, siéntate. Y empezaba: ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, otro, aquí no te metas, un montón de cosas. Y eso era siempre, porque necesitábamos enderezarnos o mantenernos rectos. Entonces, yo siento que un líder que no se mete con el Señor, no le va a importar por dónde se vaya el rebaño. Le va a dar cualquier mensaje que le venga a la mente, menos lo que Dios quiera darle al pueblo. Y yo le digo, un líder de esos no le sirve para nada. Es solamente una apariencia ahí, una marioneta ahí. Dicen en México, un títere ahí. Qué precioso es cuando podamos buscar la voluntad de Dios, la dirección de Dios, y que el pueblo sepa que va dirigido a donde Dios quiere. Aquí leímos algo. Entre todo lo que leímos ahí, hay algo maravilloso. Y vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo de unas ciudades donde él había predicado el evangelio. Y eran ciudades gentiles. Era gente que no era judía. Y esta gente, el apóstol Pablo les pidió que ayudaran económicamente a la iglesia, vamos a decir la iglesia madre en Jerusalén, allá donde se comenzó el cristianismo, allá donde empezó el Señor a predicar y donde levantó a 12 discípulos y donde se derramó el Espíritu Santo. Allá donde comenzó el cristianismo, estaban pasando hambre, gran hambre. Invitó a las ciudades gentiles para que apoyaran económicamente allá.
Pero hay algo aquí que es maravilloso y es a donde yo quiero invitarle a que ponga usted su atención. Desde hace ya algún tiempo que les vengo diciendo que cada vez que les predique la palabra de Dios, los voy a llevar a lo espiritual. Porque es lo espiritual lo que llena, lo que satisface. Porque es lo espiritual lo que nosotros necesitamos. Porque es lo espiritual lo que nosotros debemos buscar. Porque Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Enfoca tu mirada en el reino de Dios, afiánzate del reino de Dios, y todo lo demás que necesites se te será añadido. Bueno, con lo que ya les expliqué, me van a entender mejor al leerles otra vez. Dice así, Romanos capítulo 15, versículos 25 al 27. El apóstol Pablo dice: ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. El apóstol Pablo está hablando de los cristianos en Jerusalén que estaban pasando por un hambre terrible y les iba a llevar apoyo material de lo que le dieran las demás iglesias gentiles. Y dice el verso 26: porque Macedonia y Acaya, que no eran dos mujeres, eran dos lugares. Y dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya, dos lugares donde había cristianos gentiles, los cuales habían estado de acuerdo en darle dinero a Pablo para que llevara la ayuda a los hermanos en Jerusalén. Amén. Donde comenzó el cristianismo, allá donde estaba Cristo, allá donde se levantaron los 12 apóstoles, allá donde se reunieron los 120 el día de Pentecostés, allá donde se convirtieron 3,000 personas en el primer mensaje de Pedro, y luego 4,000 y luego 5,000, allá donde comenzó el movimiento cristiano. Ahora quiero que ponga atención aquí, verso 27. Pues les pareció bueno. ¿Eso qué quiere decir? Oiga esto. Pues les pareció bueno, está refiriéndose a los hermanos cristianos en Macedonia y Acaya. Se está refiriendo a los que no eran judíos y que acá estaban poniéndose de acuerdo para enviar una ayuda económica a los cristianos en Jerusalén. Pero lo que llama mi atención es en el versículo 27. Pues les pareció bueno a aquellos hermanos, a aquellos cristianos gentiles, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, o les deben a los cristianos judíos de Jerusalén. Les pareció bueno a los cristianos gentiles, a los que no eran judíos, a los que no estaban pasando por pobreza, a los que estaban en una situación diferente, reunir una ofrenda y mandársela a los hermanos cristianos en Jerusalén, aquellos que eran cristianos del pueblo judío. ¿Me va entendiendo? Les pareció bueno y eran deudores, les debían a los cristianos judíos. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, a los judíos cristianos. Note aquí: porque si los gentiles han sido hechos participantes ¿de qué? Porque si los gentiles han sido hechos participantes ¿de qué? De los bienes espirituales. Mire qué tremendo. Los cristianos gentiles, dice,
han sido hechos participantes de sus bienes materiales. Piensa en esto, hermano. Si los cristianos gentiles han sido participantes, han participado también de sus bienes espirituales, de los bienes espirituales de los judíos. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Sí me entiende, hermana? Aquí es donde volvemos a sacudirnos. Aquí es donde volvemos a avivarnos. Aquí es donde usted me puede volver a decir, hermano Rodríguez, ¿por qué grita? ¿Por qué habla como desesperado? Tengo que hablar como desesperado, tengo que gritar. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque no hemos heredado una religión como las miles que hay en este mundo. Porque no estamos siguiendo una costumbre. Dice, se nos ha participado, no de la religión de los judíos, no de las tradiciones judías, no de las cosas por las cuales el Señor los reprendió. Porque los que estaba mencionando aquí, los judíos, de los cuales nosotros estábamos recibiendo las bendiciones espirituales, no son los judíos aquellos que no quisieron creer en Cristo, sino los judíos creyentes, los apóstoles de Cristo, con Cristo a la cabeza, los que comenzaron con el cristianismo. ¡Qué bendición! Oiga, hermano, hermana, la bendición vino a los judíos, pero solamente un grupo para que se cumpliera la profecía fueron los que recibieron aquella bendición. Y se afianzó la bendición de Dios en el pueblo judío para luego pasar al pueblo gentil, pero con un fundamento israelita, con un fundamento judío, pero con el Cristo, con el Mesías de ellos a la cabeza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Puede darle un aplauso al Señor si me va entendiendo. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Entonces, ahí donde usted está, en Romanos 15:27 dice, pues les pareció bueno. Oiga bien, les pareció bueno a los cristianos gentiles, a los que no eran judíos, y son deudores. Por un lado les pareció bueno, por otro lado tenían que ayudarles porque les debían. ¿Pero qué les debían? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¡Qué tremendo! ¿De qué vamos a hablar hoy? Del fundamento cristiano, de la base del Hijo y de la hija de Dios, que no es nada más una religión. Si un día le dicen a usted, perdón hermano, ¿dónde se congrega? No les vaya a decir en la iglesia del hermano Rodríguez, porque va usted a avergonzar a Dios, porque me va a avergonzar a mí. No diga me congrego en la iglesia del hermano Rodríguez, porque yo no tengo iglesia. La iglesia la tiene Cristo. Usted diga me congrego en la iglesia de Cristo, en tal lugar. Pero ¿qué hacen ahí? Nos gozamos con los bienes espirituales que Dios nos ha heredado a través de los primeros hombres y mujeres que fueron bendecidos por la gracia de Dios. Aquí habla de eso. Dice que hubo necesidad de ayudar a los cristianos en Jerusalén con ayuda material. Y dice el apóstol Pablo, les pareció bien a los cristianos gentiles. Además estaban en deuda con los cristianos judíos, porque habían participado ya, porque los hicieron participar
de las bendiciones espirituales. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende, hermana? Usted no viene acá a perder el tiempo. Usted no viene acá por costumbre. Usted no viene acá porque no tiene otra cosa que hacer. No, Señor. Hay algo que nos mueve acá adentro. Hay algo, hermanos, que nos hace regocijar acá adentro. No venimos aquí porque no tengamos otra cosa que hacer. En estos días hay hermanos que después que predico me dicen: hermano, ya está bien, ¿verdad? Ya no le duelen los pulmones, ¿verdad? ¿Y usted qué sabe si me duelen o no me duelen? Hermano, ya no le duelen los bronquios, ¿verdad? ¿Y usted qué sabe si no me duelen los bronquios? Pues lo oímos que grita y que hace lo mismo de siempre. Pues es que a eso vengo. El día que no pueda, no vengo. Pero si hoy vengo, tengo que dejar todo aquí. Aunque mañana ya no me levante, pero el asunto es que usted cene. El asunto es que usted se alimente. El asunto es que usted coma espiritualmente. Pero grábese esto: somos los gentiles de quien habla la palabra de Dios. Y habla que los cristianos judíos nos compartieron sus bienes espirituales. Piense por un momento en Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, Bartolomé, todos los 12 apóstoles, entregándose a una causa gloriosa, siguiendo al Señor Jesús por donde quiera que iba, viendo al Señor que moría y después viéndolo resucitado, y después alejándose el Señor que se fue a su gloria, y ellos se quedaron aquí al frente de una obra. Y en lugar de seguir esa obra con el pueblo judío, el pueblo israelita, el Señor les desvió el camino y los mandó a nosotros los gentiles a compartirnos sus bendiciones espirituales. Grábese eso. Aquella gente supo que los cristianos en Jerusalén estaban pasando hambre y sintieron apoyar a aquellos hermanos. Y no solamente sintieron apoyar, sentían que tenían deuda con aquella gente. ¿Por qué? Porque nos compartieron sus bienes espirituales. ¿Te das cuenta, hermano? Nos compartieron sus bienes espirituales. ¡Qué tremendo! Como que los judíos estaban a la mesa del rey, con el manjar más rico ahí en la mesa del rey, y de pronto los judíos dejan la mesa del rey, dejan los platillos ahí llenos de todo tipo de comidas ricas, y el Señor dice: a ver, me desocupan la mesa. Ahora vénganse todos, como dijo el Señor cuando invitaron a aquellos que vinieran a las bodas, que dice: un hombre muy rico le hizo fiesta de bodas a su hijo, hablando de Dios y la fiesta de bodas de Cristo Jesús. Dice: y mandó a sus siervos a que llamaran a los convidados, a los que serían la novia, y eran los judíos. Y fueron los siervos a traer, a invitar a los convidados, a la novia. Y unos dijeron: compré una hacienda, voy a ir a verla. Compré unos bueyes, voy a ir a probarlos. Y todos dijeron: no tengo tiempo, no voy, no me esperen. No quisieron ir a las bodas con el esposo, con el novio, ya estaba ahí. Y le dicen al Señor: Señor, fuimos a traer a los invitados, fuimos a llamar a la novia, y la novia dijo que no podía, que no iba. Y dijo el Señor:
váyanse por Guatemala, váyanse por El Salvador, váyanse por México, váyanse por los que no son judíos y llamen a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a los que humanamente hablando afean el paisaje. Llámenlos, porque las bodas se tienen que celebrar. Y aquí estamos tú y yo en este día, gozándonos en las bodas. Por eso yo les digo, hermano, hermana, hay cristianos que dicen un día de estos va a venir Cristo y nos vamos a ir a las bodas del Cordero. Esa gente está mal. Hermano, que no va a venir Cristo y nos vamos a ir a las bodas del Cordero. Cristo va a venir un día y nos vamos a ir con Él. Pero usted no tiene que esperar a Cristo. Déjeme decirle, ¿está Cristo en usted o no está Cristo en usted? Hay cosas, hay obras en su vida que agradan a Dios, sí. En una unión de un hombre y una mujer, lo más normal es que haya fruto, es que haya hijos. Y en nosotros los hijos son las obras de justicia. Son las obras que el marido hace a través de la esposa, hablando de Cristo. Cristo mora en nosotros y al morar en nosotros somos uno con Cristo. La iglesia está unida a Cristo y los hijos son las obras, son las cosas que agradan a Dios. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, yo sé que la gran mayoría de ustedes no tiene esa Biblia, pero yo la tengo aquí. Y en el verso 27 de Romanos capítulo 15 dice: lo hicieron refiriéndose a la ofrenda de los cristianos gentiles para los hermanos que eran cristianos y que eran judíos en Jerusalén. Lo hicieron de manera voluntaria, aunque en realidad estaban obligados a hacerlo. Porque si los cristianos judíos, miren, esta Biblia habla más claro. Porque si los cristianos judíos compartieron sus riquezas espirituales con los cristianos que no son judíos, también los no judíos deben compartir con los judíos sus riquezas materiales. Dice que nosotros recibimos las riquezas espirituales que comenzó a recibir el pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo, en una ocasión, fueron a los judíos y los judíos no los recibían. El apóstol Pedro también iba a los judíos y no los recibían. Y dijeron los apóstoles: puesto que ustedes no se consideran dignos de la gracia de Dios, los dejamos ahí y nos vamos con la gracia de Dios a los gentiles. ¡Qué tremendo! Como ustedes no están valorando el regalo de Dios, nos vamos con el regalo de Dios a los gentiles. Por eso les digo, hermanos, voy con los hermanos de esta iglesia porque soy responsable por sus almas y soy responsable por su libertad de adorar a Dios. No vivamos como si tuviéramos otra religión. Porque aquí no tenemos religión, aquí tenemos una experiencia con el Dios de los cielos. Hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, hemos nacido de nuevo, somos el pueblo de Dios en este momento. No le hemos quitado el lugar al pueblo de Israel, pero en este momento, por un determinado tiempo, al Señor le ha placido que nosotros seamos su pueblo. Dale gloria al Rey en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Grábate esto.
¿De qué le estoy hablando en esencia en esta noche? De las bendiciones espirituales. De que Dios les había abierto la llave de la bendición a los judíos. Los judíos rechazaron aquello. Y entonces se abrió la puerta de la bendición, se abrió la manguera de la bendición para bañar a los gentiles. Y ahora estamos deleitándonos, o debemos deleitarnos, con lo que los judíos no quisieron. Yo les digo, hermanos, que la iglesia que teníamos en el centro de Los Ángeles en los años 90 era una iglesia muy grande, y el dueño era un judío, y venía a cobrarme la renta cada mes, y venía en las tardes cuando estaba llegando la gente, y la gente venía corriendo, hermanos. Llegaban corriendo, cerraban su carro y entraban corriendo para ganar lugar, y usted los veía desesperados. Y venía el judío, aquel, un hombre grandote, Rahimi, y se sentaba ahí y veía a la gente entrar. Ni me saludaban, iban corriendo a sentarse allá. Y un día me dijo: ¿qué le das a esta gente? Y le digo: ¿quieres que te diga? Sí, porque yo los veo raros, como que vienen a recibir algo. ¿Qué les das? ¿Quieres que te diga qué les doy? ¿Qué me dice? Les he dado a tu Dios. ¿A mi Dios? Le digo: sí. Y dice: yo no veo eso en las sinagogas judías, pero yo veo aquí en esta iglesia que la gente corre desesperada, como que va a recibir algo. Y cuando yo le dije: les he dado a tu Dios, le corrieron las lágrimas y me dijo: yo no puedo entender lo que tú me dices. Y yo le digo: yo te entiendo. Yo sé que no me puedes entender, pero les estoy dando a tu Dios. El Dios que debería estar haciendo esto con ustedes, ahora lo está haciendo con nosotros. Y grábese esto. Dice: los cristianos de Jerusalén les habían participado de los bienes espirituales. ¿Necesitaban de pronto una ayuda material? No, hombre, ¿cómo no? Dicen que un lugarcito por ahí, la gente estaba en una profunda pobreza y no los querían incluir en la bendición. Y ellos dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué no nos incluyen a nosotros? Pues están tan pobres, están tan necesitados. Y dijeron: no, están equivocados ustedes. Y dice que de lo más profundo de su pobreza, ellos dieron lo que ni siquiera tenían. ¿Por qué? Porque todo partía de lo espiritual que ellos tenían. Ojalá que me entiendan. Hemos heredado lo espiritual que Dios tenía para los judíos. Por eso dijo el Señor: porque los que eran primero, los judíos, están rechazando la bendición. Entonces ahora vamos a cambiar el plan. Los que iban a entrar primero, los judíos, entrarán al último. Y los que iban a entrar al último, los gentiles, que entren primero. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios por su grande misericordia, porque nos abrió la puerta de la bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí, les voy a invitar que vengan conmigo y vamos a meditar en algo muy especial. Y aquí quiero invitar a una familia que Dios me dijo que llamara a que estuviera al frente en esta noche. Lo que les acabo de compartir de la palabra de Dios no tiene nada que ver con lo que envuelve a esta familia.
yo estaba con esta parte que era la continuación de lo que les compartí esta mañana, pero en este punto el Señor me dijo: quiero que llames a la familia Galván y diles que lo quiero juntitos a todos ahí. Yo no sé por qué. Yo no voy a hacer una cosa que Dios no me mande. Y si Dios me dijo que los llamara, aquí están mis hermanitos. Y ahí es donde me dijo: invítalos y lean juntos esta escritura. Venga conmigo al libro de Habacuc. Y dice así la palabra de Dios. Desde donde dice: se conmovieron mis entrañas. Hablar de las entrañas es hablar de lo más profundo del hombre, lo más profundo de la mujer. Dios está hablando a través del profeta Habacuc, y el profeta está experimentando algo glorioso de parte de Dios. Y el profeta dice: se conmovieron mis entrañas. Experimenté algo desde lo más profundo de mi ser. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. ¿Estamos en la misma escritura? Es que están inspirados, porque como no oigo nada, ni un amén, ni nada, dije yo estaré con otra cosa. Dice el profeta Habacuc, grábese esto: se conmovieron mis entrañas. Algo experimentó desde lo más profundo de su ser. A la voz temblaron mis labios. Mire a un hombre de Dios tomado por el poder de Dios, que se le conmovieron sus entrañas, lo más profundo de su ser se estremeció, que le temblaron los labios, le temblaban los labios. Y dice: pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ahora quiero que pongamos atención. Y yo no sé, como le digo, por qué el Señor me dijo que llamara a la familia Galván acá al frente. Quiero que me lean lo que dice enseguida. En el verso 17, ¿qué dice? Aunque la higuera no florezca. Oiga bien lo que dice. Hermano Juanito, ponga atención en esto. A mí se me hace que el Señor quiere bendecir. Dice el profeta Habacuc: desde lo más profundo de mí, desde mis entrañas, sentí algo terrible. Me temblaron los labios, me estremecí. Y de pronto dice en el verso 17, ¿qué dice? Aunque la higuera no florezca. Oiga esto: para el judío, para el israelita, el árbol de higuera era algo especial. Los higos eran muy nutritivos, o son muy nutritivos. Para el pueblo de Israel era un árbol especial. Acuérdense que el Señor y sus discípulos buscaron una higuera para comer higos cuando tuvo que maldecirla, ¿se acuerdan? Y de pronto, siendo algo tan especial la higuera para el pueblo de Israel, el profeta dice: aunque ¿qué? Aunque la higuera no florezca, déjeme decirle, no puede haber higos si no hay flor. O sea, primero viene la flor y luego aparece el higo.
Aunque en la higuera aparece la bolita desde un principio, pero lo que quiere decir es, aunque de pronto entre la primavera y no haya bolitas en las ramas del higo, aunque las ramas estén lisas y aunque los higos sean parte de nuestra alimentación, nos quedaremos sin comer higos. ¿Qué importa que no haya higos? Aunque nos falten los higos, aunque nos falte algo de lo más importante para nuestra nutrición, aunque la higuera no florezca. ¿Qué más? Ni en las vides haya fruto. Qué tremendo, ¿no? La vid o la uva era otra fruta importante para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, porque de ahí hacían vino y era algo muy importante para ellos. Y dice, si no hay higos, ¿qué importa? El árbol con las ramas lisas, ¿qué importa? Y aunque haya plantas de uva y aunque no haya racimos, no importa. Ay, Señor, qué lindo nos está hablando el Señor. Prepárate. Ah, cómo estábamos esperando esto. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya apariencia de fruto en la higuera, podemos seguir sin higos. Aunque no haya uvas en la planta de uvas, en el árbol de uvas, si lo quieres ver así, aunque no haya uvas, nosotros seguimos. ¿Y qué más dice? Aunque falte el producto del olivo. El olivo, las aceitunas, era otra cosa importante para el pueblo de Israel, por el aceite de oliva que tanto lo usamos nosotros en este tiempo. Para ellos los higos, las uvas y las olivas eran algo especial, pero estaban tomando en cuenta que si había o no había, daba lo mismo para ellos, pero había una razón. Acuérdese, aunque la higuera no florezca, aunque no haya esperanza de tener higos, vamos a dejar de comer higos. Aunque estén las plantas de uvas ahí, pero no tengan racimos, ¿qué importa? Aunque falte el producto del olivo, aunque no haya aceitunas para el aceite, ¿qué importa? ¿Y qué más? Y los labradores no den mantenimiento. ¿Qué más? Y las ovejas sean quitadas de la majada. Aunque no haya ovejas, sin ovejas, sin carne de ovejas, sin vino, sin higos, sin aceite. ¿Y qué más? Aunque no haya vacas en los corrales, ¿qué más? Con todo, yo me alegraré en el Señor. ¡Qué tremendo! Dice que no haya higos, que no haya uvas, ¿qué importa? Que no haya aceitunas para el aceite, que no haya labradores que trabajen, que no haya cosechas, que no haya ovejas, que se mueran las ovejas, que se mueran las vacas, que no haya nada, solo que me quede Dios. Con Dios que me quede suficiente. Con el Dios de los cielos que pueda yo descubrir es suficiente. Ah, cómo dependemos nosotros de las cosas materiales. Ah, cómo dependemos nosotros de las cosas que vemos. Ah, cómo dependemos nosotros de las cosas que necesitamos.
cuando lo más importante, que es Dios nuestro creador, está ofreciéndose. Aquí estoy. Yo soy más que cualquier otra cosa. Aquí estoy. Búscame. Recíbeme, tómame en cuenta. Yo soy más que cualquier cosa. Yo soy más que los alimentos. Yo soy más que las propiedades. Yo soy más que cualquier cosa. Teniendo a Dios en nosotros es más que suficiente. Lo que quiere decir Dios: descúbreme, descúbranme, soy el más importante. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Te voy a hablar de una experiencia que tuve con mi padre hace muchos años. Tenía yo unos 20 años. Trabajaba en la ciudad de Guadalajara y mi padre acostumbraba a venirse al norte de México a la cosecha de algodón. Yo vine una vez a cosechar algodón a Sinaloa, luego a Mexicali, y mi padre acostumbraba a venirse a esos lugares. Y un día, trabajando yo en una compañía en la ciudad de Guadalajara, llegó por la mañana mi padre y me dice: hijo, vengo a darte la bendición. Eso se acostumbraba mucho en México. Vengo a darte la bendición porque me voy para el norte de México a trabajar. Y yo noté a mi padre muy raro. No traía maleta que siempre llevaba. Lo vi muy raro, muy diferente. Y yo le digo: antes que me dé la bendición, deme una explicación. A ver, ¿por qué se va? Y me dice: no, es que ya viene el tiempo de la cosecha. Pero no es la cosecha. ¿A dónde va? ¿Por qué se va? Y hermanos, yo soy el tercero de los varones, y los dos mayores siempre me buscan a mí para cualquier decisión. Por algo, yo no sé por qué. Pero viene mi padre y me dice que se va. Yo lo veo medio raro. Y yo le digo: ¿por qué se va? No, es que ya es tiempo que me voy a ir. Le dije: no, aquí hay algo. ¿Por qué se va? Dígame. Y me dijo: es que tuve unos problemas con tu madre. Y cuando tuvimos esos problemas, me dijo: si quieres, vete. Al cabo yo tengo a mis hijos acá. Vete, no te necesito. Y le dije: ¿sabe qué? Usted no se va para ningún lado. Le dije a mis patrones: denme el día libre. Me salí y me lo llevé a la casa. Y llegamos a la casa y le digo a mi madre: a ver, siéntese acá. Y le dije: ¿qué es lo que pasó con ustedes? Y no me quería decir, y al final tuvo que decirme. Y me dijo: tuvimos un problema. Y yo le dije que se fuera. Y le dije que al fin, que yo no lo necesito porque tengo a mis 5 hijos acá. Y le dije: madre, has cometido un grave error. ¿Pero por qué, hijo? Porque cuando más nos necesites, no vamos a estar ahí. ¿Qué me piensan dejar? Y le digo: me extraña que tú seas mayor que yo y no conozcas la ley de la vida. Hoy nos tienes a los 5 y vendrá el día que no nos tendrás a ninguno. Y se quedó asombrada mi madre. Total, que se arreglaron y se quedó. Pasaron los años y un día iba yo a predicar por allá para el estado de Guerrero, y siempre que iba paraba a ver a mis padres. Y un día llegué
Y mi madre estaba preocupada porque mi padre andaba enfermo y andaba haciendo ladrillos, allá metido en el lodo y haciendo ladrillos. Y mi madre dice: habla con tu padre, dile que deje de trabajar, que mira cómo anda enfermo y anda trabajando. Y le digo: ¿y por qué crees que anda trabajando y no quiere parar? Le digo: para que no te falte nada. Y le dije: ¿te acuerdas, madre, aquella vez cuando tú dijiste que no te importaba que se fuera el viejo, que al cabo tenías a tus 5 hijos? ¿Dónde están tus 5 hijos? No tienes a ninguno. Y mira al viejo, prefiere mejor levantarse cuando debería de estar tirado en cama. Tú misma le estás gritando que se venga y no se viene, porque quiere cumplir con su responsabilidad. Y a mí me tocó estar en el lecho de muerte de mi padre. Y cuando ya estaba agonizando, no se me olvida, me decía: hijo, porque él hacía ladrillos y adobes, y allá se mete uno en el lodo para hacer los ladrillos y los adobes. Yo hice eso. Y me decía mi padre, de pronto se quería sentar: siéntame, hijo, siéntame. Y lo sentaba. Y él usaba ya de viejito unas botas, porque ya le duelen a uno las piernas con el lodo frío. Antes no, pero ya de viejito usaba unas botas. Y ya agonizando, me decía: siéntame, hijo. Y lo sentaba. Y me decía: ponme mis botas, hijo, porque encontré un terreno bueno para hacer ladrillos. Ellos encontraron un terreno bueno, con tierra buena, era un tesoro. Se sentaba: ponme las botas, hijo, porque hay un lugar bueno para hacer ladrillo. Ya muriendo y todavía queriendo cumplir con su responsabilidad. Hoy el Señor nos está hablando, y hoy dice el Señor: va a haber ocasiones que a poco se nos agotan los higos, a poco no tenemos uvas, a poco no hay aceitunas para el aceite, a poco se nos acaban las ovejas y las vacas, y no hay quien trabaje los terrenos, y no hay nada. Y dice Dios: pero me tienen a mí. Aunque se acaben todas las cosas, tener a Dios en nosotros es lo más importante. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas, hijo, que un día fuiste allá adentro en esa oficina? Te voy a descubrir. Y fuiste preocupado, pero no te vi como un niño, te vi como un hombre. Y fuiste sin que tu padre y tu madre supieran. Y me hablaste allá y me dijiste: pastor, vengo a pedirte que me ayudes a orar, porque quiero ver felices a mi padre y a mi madre. ¿Verdad que sí? Te preocupabas. Y vieras cómo me gozo en verte buscando de Dios. Me gozo, me siento orgulloso al verte cantándole al Señor. Aunque no haya higos, aunque no haya uvas, aunque no haya aceitunas, y aunque no haya ovejas, y aunque no haya vacas, tú te has mantenido ahí. Y yo les digo, hermanos, esa es una bendición de Dios, que está llamando a los hijos. ¿Cuántos cristianos no quisieran tener ese privilegio de que el hijo solito busque y quiere estar en la casa de Dios?
Y aquí está ese jovencito ahí. Cada día te veo mejor en el camino del Señor. Yo creo que eres una parte en las manos de Dios para bendecir a la familia. Eres un ejemplo. Aunque no haya higos, aunque no haya uvas, aunque se acabe el producto del olivo, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas. Como les digo, ¿cuántas veces nos preocupa a nosotros lo que no tenemos, lo que deseamos? ¿Y cuántas veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales y estamos ignorando a aquel que llena, a aquel que satisface, a aquel que nos hace realmente felices? Porque las cosas de este mundo no traen la felicidad. La felicidad solamente está en Dios. Se recuerda de lo que leímos al principio, que nosotros estamos participando de las bendiciones espirituales que comenzó a recibir el pueblo de Israel, que somos en este momento los herederos de la gracia y de la gloria de Dios. Y por eso nosotros debemos poner la mirada primeramente en lo que es espiritual. Si tenemos una casa o no la tenemos, eso es secundario. Que si no estamos sanos y estamos batallando con una enfermedad, somos hijos de Dios, le pedimos a Dios. Y si por alguna razón no hay respuesta, pues olvidémonos del dolor y busquemos la relación íntima con Dios. Que digamos como Habacuc: aunque no haya higos, aunque no haya uvas, aunque no haya aceite de oliva, aunque no haya corderos, aunque no haya ovejas, aunque no haya vacas, aunque no haya nada material, vamos a gozarnos con lo mejor que tenemos, lo espiritual. Déjame decirte, hermano, hermana, yo muchas veces últimamente he tenido problemas físicos, y cuando más el ser humano necesita del apoyo de los demás, yo me he querido ir de entre los hermanos. Y cualquiera diría: pobrecito el hermano. No, qué pobrecito. Es cuando soy más rico, es cuando tengo más bendición. Porque me olvido de todos los que pudieran ayudarme. Me olvido de todo lo que pudiera yo recibir por ahí de ayuda, hasta médica. Y me voy solo con la riqueza que tengo. Y allá me meto con el Señor, y tú puedes ver la respuesta. Cualquiera que hubiera experimentado lo que yo experimenté en días pasados podría decir: de esta no me levanto. Yo le dije a mi mujer hace unas 3 o 4 semanas atrás: siento la muerte, estoy sintiendo la muerte, siento que me voy a morir. Y le dije: me voy a volver a apartar con el Señor. Ya perdí la cuenta de las veces que me he ido apartado con el Señor. Y le dije: me voy a ir una vez más. Pero yo siento que a poco una de estas veces se va a romper la cuerda. Porque no vamos a ser eternos. Porque un día de esto nos vamos a ir. ¿A poco el Señor te ha librado del cáncer 2 o 3 veces y al final te vas a morir de cáncer? Porque de algo te tienes que morir. ¿A poco has librado un carro por aquí, un carro por allá, y al rato te va a planchar un carro ahí? Porque de algo te tienes que morir. Pero yo me fui a México todavía pensando
Y le dije a mi mujer, mira, me voy a México. Si no vengo, ya no me esperes. Esto se acabó. Pero si el Señor vuelve a tener misericordia, aquí nos vemos en unos días. Y aquí estoy. Bendito el nombre del Señor. Pero es por eso, porque te enfocas, te concentras en lo que es espiritual. Aunque no haya higos, aunque no haya uvas, aunque no haya aceite de oliva, aunque no haya ovejas, aunque los labradores no den mantenimiento y se pierda la cosecha, aunque no haya vacas en los corrales, están ahí los corrales sin ningún animalito, sin ninguna oveja, todo se acabó, pero Dios lo mantiene en pie. Y volvemos a comenzar. La Biblia dice que Job tenía 10 hijos. Estaba rico, 10 hijos. Y un día Dios le presumió a Satanás a Job. Venía Satanás y le dijo: Dios, ¿de dónde vienes, demonio? Y dijo: de andar por la tierra. Y dijo Dios: ¿y no viste por allá a mi siervo Job? Ah, cómo me quiere Job. Ah, cómo me ama Job. Ah, Job es algo especial para mí. Y dijo el diablo: pues cómo no, si le tienes todo. Así cualquiera te ama. Malcriado el diablo. ¿Cómo no te va a amar? Tiene muchas ovejas, tiene muchas vacas, tiene muchos terrenos, es muy rico, tiene muchos hijos. Así que no te va a amar. Y le dijo el Señor: te voy a permitir que le quites lo que tiene, nada más no toques su alma. Y vamos a ver si me ama Job. Y dice que por allá vinieron unos ladrones y se llevaron las asnas que tenía, como que entonces criaban muchas hembras de las burritas y como que le servían de mucho. Y vinieron unos ladrones y se llevaron las asnas. Y vinieron otros ladrones y se llevaron las ovejas. Y todos se llevaron. Y al final dice Dios: acuérdate, te dije todo lo que tiene. Y en una mañana Satanás le mató a sus 10 hijos. Qué tremendo. Y Job se quedó, como dice Habacuc, sin higos, sin uvas, sin aceite, sin ovejas, sin vacas, sin nada. Y dijo Job: Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre bendito. Como diciendo: se acabaron las asnas y seguí. Se acabaron los bueyes y seguí. Se acabaron las ovejas y seguí. Se acabaron los hijos y seguí. Qué tremendo. Se le acabó todo. Solo le quedó Dios. Hace muchos años atrás, y aquí les voy a terminar, yo padecía de un estrés horrible, como usted no tiene una idea. Me levantaba a las 2 de la mañana y tenía que caminar 4 horas hasta que se cansaba el cuerpo, se me despejaba la mente. 4 horas. Unos días fue tan terrible que me fui a México. Y a las 2 de la mañana me levanté y me encaminé para el monte, para la montaña. A las 2 de la mañana, solo, con un estrés que me mataba.
Y me fui caminando, y a las 6 de la mañana estaba al borde de un precipicio, mirando todo para allá y como unos 80 metros a los pies míos allá abajo. Y estando ahí, me habló Satanás y me dijo: ya no tienes nada, tírate. Aquí nadie se va a dar cuenta, ni te van a encontrar aquí, tírate. Y me dijo, fue en aquel tiempo, poquito después del año 2000, me dijo: te quité tu familia. ¿Dónde está la esposa que tenías? Ya no la tienes. ¿Dónde están tus 5 hijos que tenías? Ya no los tienes. Y me dijo: ¿dónde están tus hermanos que tanto les ayudas? ¿Dónde están? A ver, uno de tus hermanos, ¿dónde están? Dijo: no tienes nada. Y le dije: tienes razón, Satanás, ya no tengo nada. ¿Verdad que no? Es cierto. Entonces tírate. Le digo: solamente me queda Dios. No tengo salud, no tengo hijos, no tengo esposa, me siento muy mal, solo me queda Dios. Es lo único que tengo. ¿Y sabes qué? Ya no se escuchó su voz, como cuando le dijo el Señor: escrito está, solamente a tu Dios servirás. En cuanto yo le dije: ya no tengo nada, no hay hermanos, y no porque ustedes no quisieran ir, pero cada quien tiene sus luchas y sus pruebas. No tenía hijos, hasta ahorita tengo hijos que no me hablan en 24 años. ¿Y hermano qué? Pues ¿qué de qué? Yo he sido llamado a servir a Dios, con hijos y sin hijos, con mujer y sin mujer. ¿Por qué? Porque Él es el centro de todo. Porque es Él el centro de todo. Y cuando nos centramos en el Señor, lo tenemos todo. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie, hermana.